Buenos días, chicos. Hoy, después de Navidad, voy a hacer un vídeo. Vamos a intentar hacer un vídeo un poco creativo sobre qué pinza escoger o cómo escoger una pinza. Vamos a llamarlo así. Tampoco quiero, no es una publicidad de nada. Simplemente es unos conceptos básicos a la hora de escoger un equipo que nos acompañará de por vida, ¿de acuerdo? Bien, antes que todo, saludar a todos los compañeros que me ven, a todos los profesores, a todos los alumnos y a todos los usuarios avanzados que sé que disfrutan con estas cosas. Ya sabéis que soy muy amante de lo que es la metrología y lo que es la instrumentación y van íntimamente ligados a la hora de resolver averías, a la hora de resolver problemas en en la red, ¿de acuerdo? Eh, es muy importante, chicos, el, el familiarizarnos con el equipo que tengamos. No conviene sacarlo una vez cada 3 meses y ponernos a resolver una avería. El equipo tiene que ser una prolongación nuestra y tiene que ser conocido por nosotros, ¿de acuerdo? Para que nosotros estemos familiarizados con sus límites y su alcance, ¿de acuerdo? Sobre todo sus límites. Entonces es muy importante saber qué es lo que tenemos entre manos para nosotros poder verificar un problema. No podemos llegar de la noche a la mañana, comprar algo o tener algo ahí guardado en un cajón, en una caja de herramientas y decir, vamos a poner esto, porque es que no vamos a saber interpretarlo. Y muchas veces algún que otro compañero tampoco no sabe, por lo que me doy cuenta y por las opiniones y por los comentarios, no saben qué comprar, porque realmente existe una vasta variedad en el mercado y realmente no saben qué comprar y compran cualquier cosa y malgastan el dinero, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer el vídeo en dos bloques, va a ser dos bloques muy amenos y va a ser un bloque teórico, va a ser un bloque teórico y va a ser un bloque, bueno, teórico, sí, un poco teórico, evidentemente la teoría no se puede quitar. Y va a ser un bloque luego así un poquitín más ameno, que el primero también lo será, de una prueba muy sencilla. Te vamos a llevar al límite tres pinzas, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquitín qué es lo que quiero decir y qué es lo que quiero explicar y qué es lo que pretendo, ¿no? Lo que vais a ver aquí, repito, no lo vais a ver en ningún otro canal y además estoy seguro, porque es que no lo he visto, y vais a ver una especie de... Vamos a intentar hacer una masterclass de cómo escoger o de qué producto escoger o cómo escoger, cómo saber escoger un equipo, ¿de acuerdo? Porque muchas veces, ya os he dicho que muchos no saben lo que escoger y se las ven y se las desean, ¿no? Aquí dispongo en un principio de tres pinzas, una de fugas, una todoterreno y una batimétrica, ¿de acuerdo? Que son las tres pinzas que yo normalmente poseo para trabajar día a día. Y quiero un poco explicar, quizás centrándome luego más en la todoterreno, pero también quiero explicar una pincelada muy breve. Esta la dejaremos porque ya hemos hecho una review. Esta la dejaremos para otra vez porque ya se ha hecho una review de esta. Pero quiero explicar un poco qué producto, cómo saber qué escoger, ¿no? Que es importante y qué es lo que hay que tener en cuenta. Porque esto yo sé que no se explica ni en los institutos, no se explica a nadie. Y hay muchos fabricantes que ocultan y omiten ciertas informaciones y no la ponen, y por algo será, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer una breve pincelada de lo que es en un principio, lo que es una pinza de fugas. Una pinza de fugas, en un principio, para que algún compañero no lo sepa, las pinzas de fugas suelen tener unas propiedades y suelen estar adscritas
a una norma internacional. En este caso, dos parámetros importantes que definen a una pinza de fugas, por ejemplo, es su grado de inmunidad y el grado de sensibilidad que tenga esa pinza, ¿de acuerdo? Es muy importante entender esos dos conceptos, o sea, más que su resolución, que es súper importante, pero es su grado de sensibilidad. Evidentemente, todas las pinzas en un principio de fugas deberían de tener o deben de tener una resolución de un microamperio para que se la considere una pinza de fugas. Y luego aquí viene luego el quid de la cuestión y viene luego el tema un poco de por qué unas cuestan más y otras cuestan menos. Este modelo en concreto, ¿vale? Este modelo en concreto es una pinza de la clase 1, ¿vale? Es de la clase 1. Y normalmente las de la clase 1 suelen tener un rechazo, una inmunidad menor a 100 amperios metro, ¿de acuerdo? Existen luego modelos, por ejemplo, como otra cosa importante que os había dicho, espera, antes de pasar a otro modelo, es su sensibilidad, ¿de acuerdo? Como veis, su sensibilidad, el valor mínimo es de 10 microamperios. Aunque tenga una resolución de 1 microamperio, su valor mínimo de su sensibilidad mínima es de 10 microamperios. Es importante tener en cuenta, ya se le hizo una review a esta pinza y se detectó y se pudo comprobar que bajaba muchísimo más, pero el fabricante asegura una precisión de un 1% en este rango de frecuencias a 10 microamperios, habiendo comprobado que la supera de sobras. Es muy importante ese concepto, su sensibilidad, su resolución. Y luego, sobre todo, lo que he dicho al principio, chicos, su clasificación de clase 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la otra pinza que comparé, que fue la Yoki, la 4002, por ejemplo, está considerada como clase 2 y clase 3. Que clase 2 vendría a ser unos 30 amperios metro. De ahí un poquitín luego también el tema de precios. Por eso esta pinza cuesta lo que vale y la otra vale lo que cuesta. O sea, lo que quiero decir es que los precios están un poquitín en el grado de inmunidad que tienen las pinzas. Esta, por ejemplo, la 4002, su sensibilidad eran de 60 microamperios en vez de 10. ¿De acuerdo? Es importante tener esos valores en cuenta. ¿De dónde, cuál es su sensibilidad mínima? Eso es lo más importante de una pinza. No hasta dónde lleguen, sino desde dónde puedan llegar a bajar. Y hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, otro análisis de otra pinza que también salió muy bien parada fue la KPS, ¿de acuerdo? Y la KPS, por ejemplo, también tiene es de la clase 2, no sería de la clase 1, ¿veis? De la clase 2 sería menor de 30 amperios metros. Pero, sin embargo, la KPS nos arrojaba unos datos de 10 microamperios, que era su sensibilidad mínima, que era equivalente a la Fluke en este caso, ¿de acuerdo? Y un rango de frecuencia muy similar, de 40 a 1 kHz. Lo que quiero decir con esto, que es importante tener en cuenta siempre estas cosas a la hora de escoger, a la hora de invertir en un equipo. Es importante que el aparato que compremos sea de la clase 1, o sea de la clase 2, o sea de la clase 3, pero tenerlo muy en cuenta y a la hora y para que veáis un poco de dónde está un poco la diferencia de precio entre un equipo y otro. Ahí radica muchas veces la diferencia de precio. Es en el grado de inmunidad que puede tener una pinza a los campos exteriores. No es lo mismo utilizar una pinza en una manguera en el exterior que meter una pinza en un cuadro lleno de contactores y lleno de protecciones, ¿de acuerdo? Es muy, muy, muy diferente. Bien, vamos a pasar ya ya que hemos hecho una breve introducción de lo que son las pinzas de fuga, vamos a ver qué pinza escoger, chicos. O sea, más que, diré yo, más que pinza escoger, cómo escoger. Nos vamos a centrar en este modelo, en un modelo todoterreno, ¿de acuerdo? Vamos a dejar la de fugas, vamos a dejar la batimétrica. Estas las tengo aquí para hacer
una pequeña prueba final, un pequeño obsequio para que veáis un poquitín cómo funcionan las tres y dónde están sus límites, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquitín de qué va el tema. Pero vamos a centrarnos en qué pinza escoger, porque me imagino que vosotros acabaréis escogiendo un equipo. Y el primer equipo que vais a escoger de momento, vais a escoger un equipo como este. Y luego pues tendréis que escoger una pinza de fugas y luego lo más adelante, lo más seguro que tengáis que escoger, los que os deis de alta como instaladores tendréis que escoger estos tres. Pero bueno, los aficionados, los usuarios varios, vamos a centrarnos en este tipo de aparato, que también os van a servir para todos los demás, y a ver qué es lo que os tenéis que fijar y qué es lo que tenéis que tener en cuenta. Por lo menos lo que yo buenamente os voy a aconsejar, y que muchas casas y muchas firmas os lo omiten, os lo digo de verdad, los datos no os los van a ofrecer, los vais a tener que buscar. Bien, he decidido hacerlo en 2 o 3 bloques, en 2 o 3 secciones, muy rápido, y que he considerado de vital importancia. Lo primero, cuando se compra un equipo, lo primero de todo, ya os he dicho más de una vez, hay que basarse en la seguridad. Cuando se compra un equipo, cuando se adquiere un equipo y sobre todo cuando se trabaja con él y se trabaja con él en la calle, hay que tener el primer factor a la hora de escoger un equipo es su seguridad. Entonces, teniendo en cuenta su seguridad, lo podemos desglosar en dos partes. Su grado, su protección, o sea, su categoría de seguridad, que en este caso yo no recomiendo valores inferiores a lo que veis aquí. Siempre recomiendo valores de categoría 4 y categoría 3. Categoría 4 estaríamos hablando de un transitorio de 8000 voltios. ¿De acuerdo? Cuando se está trabajando, chicos, en cuadros, podría valer una pinza de categoría 3. Pero cuando se está trabajando ya en una CPM, como nosotros, como los instaladores, en una CPM de cara al exterior, que no tengamos ya ninguna protección, sinceramente ya es recomendable y de uso obligatorio ya aparatos de la categoría 4. Lo digo porque hay algunos que pesarán en algunas marcas y algunas marcas ya con lo que estoy diciendo ya quedan completamente fuera de rango, quedan fuera de lugar, ¿de acuerdo? Entonces, para asegurar siempre la seguridad nuestra, equipos de categoría 4 a 600 voltios y categoría 3 a 1000 voltios. Eso es lo que recomiendan, lo que recomienda siempre la seguridad para poder trabajar en una CPM, en un cuadro de contadores en el exterior, de cara al exterior. Siempre ya teniendo el centro de transformación a la vista, ¿de acuerdo? Me da igual que esté a 40 o 50 o a 100 metros, pero ya estamos directamente en el exterior, ya no nos protege nada. Entonces ahí nos puede venir todo. Luego, muy importante, como os he dicho, si vamos a trabajar en sistemas fotovoltaicos, la pinza ha de tener mínimo 1700 voltios de seguridad, ¿de acuerdo? Ha de poder gestionar 1700 voltios. Y eso también muy pocas lo hacen, ¿de acuerdo? Es importante. En este caso, este modelo, la Yoki, cumple estos requisitos. Y luego ya, pues evidentemente, el grado IP, un grado IP54, es muy importante que esté protegida contra las picaduras de la lluvia y que la podemos utilizar en el exterior. En este caso, este equipo cumple, ¿de acuerdo? Pero lo único que vengo a deciros es que si vosotros con lo que os estoy diciendo aquí encontráis un equipo similar, bueno, pues que tengáis en cuenta estos factores. Primero, la seguridad, que sea de categoría 4 y que tenga un grado de protección IP, ¿de acuerdo? Bien, chicos, pasemos al punto número 1, que mucha gente se nos pierde. ¿Qué hay que tener en cuenta? Aparte de lo que os he dicho, ahora ya entramos en lo que es en el tema de rangos y resoluciones, ¿vale? Aquí es donde mucha gente se pierde y se confunde. Y confunde una cosa con otra. Vamos a intentar un poco poner luz y poner título a todo lo que hay en el mercado. Y vamos a intentar un poco clarificar un poco qué es lo que tenéis que buscar.
Las pinzas que yo personalmente recomiendo y las que son útiles realmente, a no ser que estéis trabajando en una industria muy pesada y tengáis que mirar corrientes en el embarrado, que eso lo vais, eso, incluso hasta podéis tener un equipo aparte. Normalmente una pinza, chicos, lo primero que os recomiendo es tener una pinza con dos rangos, ¿vale? Un rango de 600 amperios y un rango de 20 amperios. Es muy importante distinguir lo que es rango, lo que es resolución, lo que es precisión, lo que es sensibilidad, lo que es ancho de banda, el número de cuentas y el factor de cresta, ¿vale? Lo que es el rango viene a decir que tiene dos rangos, que tiene dos escalas. Es muy importante. Si una pinza no tiene mínimo dos escalas, no tiene una escala mínima de 20 amperios, no va a ser un equipo resolutivo, no va a servir prácticamente para nada, ni se va a enterar de nada. Entonces es importante que tenga dos rangos mínimo y uno por lo menos de 20 amperios, ¿de acuerdo? Su resolución. En el rango de 20 amperios debería tener una resolución de 0,01 miliamperio, ¿de acuerdo? Lo que serían 10 miliamperios. Es muy importante. Su precisión. Una pinza medio decente, de uso normal y profesional, debe estar en torno entre el 1 y el 1,5%. Es muy importante, siempre con estos rangos. No compréis pinzas que tengan una precisión del 3%, del 4%, porque estos, incluso aunque pinzas midan más corriente, pero las midan al 5 al 6%, no os van a servir de nada. Una pinza que mida 100 amperios y mida una precisión del 5% o del 6% no vale para nada. Así de claro os lo digo, ¿vale? Entonces las pinzas tienen que rondar siempre entre un 1 y un 1,5%. Su ancho de banda. Su ancho de banda es muy importante. No todas las pinzas trabajan en los mismos anchos de banda. Esta Yoki en concreto, trabaja desde los 10 hercios hasta 1 kilohercio, ¿vale? Hay pinzas que trabajan desde los 40 hasta los 60 hercios, o hasta los 100, o hasta los 400. Es muy importante que la pinza, su ancho de banda sea lo más ancho posible, para que recoja toda la información posible, sea lo más precisa posible. Es muy importante, ¿vale? Vosotros ir cogiendo datos de aquí, y en función de los datos que vais cogiendo de aquí, luego vais mirando lo que hay en el mercado. Yo os voy a dar la información que tenéis que tener en cuenta. Luego el equipo lo vais a escoger vosotros, ¿vale? Sensibilidad. Hemos hablado de rango, resolución, precisión, ancho de banda. Sensibilidad, una cosa muy importante y que no conocen muchos compañeros. No la conoce prácticamente nadie. Es su sensibilidad. La sensibilidad a la que empieza, ya os he dicho antes que esta de fugas empezaba en 10 microamperios. En este caso, este modelo Yoki, que ya tiene un modelo nuevo, el 4372, su sensibilidad entre 45 y 66 hercios es de 80 miliamperios. Aunque tenga una resolución de 0,01 amperio, empieza a tener sensibilidad, empieza a marcar, para que nos entendamos, empieza a dar datos a partir de 0,08 amperios, o sea, 80 miliamperios. Es muy importante ese dato. Luego veremos en la prueba final cuál es el valor real y si realmente cumple las especificaciones, sí o no. Es muy importante saber desde dónde arranca una pinza, cuál es su sensibilidad, porque entonces es cuando sabremos desde dónde la podremos utilizar y de dónde la podemos enganchar. Ya os digo, una pinza de 1000 amperios, 2000 amperios no nos va a servir absolutamente para nada. Ya os digo, eso van a ser, incluso lo vais a encontrar muy baratas. El valor de una pinza se va a regir por lo que os estoy diciendo y por su sensibilidad. Y no todas, aunque muchas tengan una resolución de 0,01 amperio, no todas empiezan desde aquí. Hay algunas que empiezan más arriba y otras empiezan más abajo. Hay algunas que dan sensibilidad a partir de los 100 miliamperios, otras desde los 80 o 120, depende de la marca y depende de esto. Estos datos siempre los tiene que dar fabricante. Y si fabricante los omite es por algo. Cuidado, los omite muchas veces para no decir la verdad y no decir en qué categoría está su pinza. ¿De acuerdo? Número de cuentas.
Es una pinza de 2000 cuentas. En este caso es más o menos relevante el número de cuentas. En el caso de nuestra pinza no va a ser, en el caso si tenemos un polímetro, contra más número de cuentas sí va a ser más importante. Pero en el caso de una pinza amperimétrica, un todo en uno, el número de cuentas nos vamos a contentar con 2000 cuentas, ¿de acuerdo? Factor de cresta. Chicos, un factor de cresta es muy importante. Los fabricantes suelen poner el factor de cresta a la que trabajan sus pinzas. El factor de cresta significa que con qué grado de distorsión armónica, con qué grado de distorsión es capaz la pinza de trabajar. Esta en este caso es capaz de trabajar en el rango de los 20 amperios a un factor de cresta número 7, lo normal, y en 600 en número 3. Os lo tienen que poner, es muy importante porque es la pinza con el grado de distorsión de esa onda, ¿de acuerdo? Con la que es capaz de trabajar. Es un dato también muy importante. No es lo mismo tener un factor de cresta 2 o 1,5 que un factor de cresta 5 o 6. Es un grado, es un factor muy a tener en cuenta. Bien, ya tenéis algo más de idea creo que al principio. Como veréis, esto sería por ejemplo en corriente alterna y en corriente continua. También lo que os he dicho al principio, las pinzas os las recomiendo ya que las compréis con efecto Hall para que detecten corriente alterna y corriente continua, porque así ya matáis dos pájaros de un tiro. Es muy importante tener hoy en día una pinza que pueda medir corriente alterna y corriente continua, pero más importante es, como os he dicho desde el principio, su precisión, veis 1,3%, su resolución y su sensibilidad, una pinza que tengamos desde 80 miliamperios que podamos empezar a medir corriente continua. Si nosotros estamos mirando en un string, pues podremos empezar a mirar consumos desde bien abajo. Entonces no nos sirve nada tener una pinza de 2000 amperios y meterla en un string y ver que no se entera de nada. O sea, una pinza que no se entera de nada no nos sirve a nosotros absolutamente para nada, ¿de acuerdo? Por eso es lo importante. Otro dato importante, esta pinza por ejemplo llega hasta los 600 amperios, pero puede aguantar durante un minuto o dos, puede llegar a aguantar, o durante unos segundos puede aguantar 900 amperios. Eso es importante, ese grado de pico en el que pueda trabajar. Toma esta avisa, se enciende la pantalla en forma de color rojo y te estás diciendo que estás sobrepasando su rango, ¿vale? Que pueda llegar a aguantarlo, igual que en tensiones. Las pinzas estas pueden aguantar, según la norma, pueden aguantar 1000 voltios durante algunos segundos. Y te está diciendo que o 1200 voltios durante unos segundos. La pinza te está avisando, ¿de acuerdo? No se trata de que la pinza nos explote en la cara, ¿de acuerdo? Para eso las pinzas tienen que tener unos mínimos de seguridad. Bien, continuemos. Lo que hemos dicho antes, voltaje, precisión, resolución, escalas, prácticamente lo mismo. Tenía aquí otra tabla preparada. Así, los rangos en voltaje. Eso es lo que os iba a decir. En voltaje las pinzas es importante que vengan con escalas de milivoltios, chicos. Una pinza que ya tenga un voltímetro incorporado es importante, no que tenga una escala de 600 voltios, una escala que tenga una escala de 6 voltios. ¿Para qué? Para que nos dé una resolución de 0,01 voltio y nos dé resoluciones en milivoltios, ¿de acuerdo? Es la única manera que podremos comprobar, por ejemplo, la tensión que tenemos entre el neutro y el tierra. Si no tenemos una escala de milivoltios, no podremos comprobar esa tensión. Es muy importante que el equipo ya venga con una escala de milivoltios, ¿de acuerdo, chicos? Y eso sería en alterna. Esta, por ejemplo, incluso en continua, y su rango evidentemente, como veis en voltios, está mirando en corriente RMS, por supuesto, está mirando desde los 15 Hz hasta 1 kHz. O sea, está mirando realmente todo el espectro. En continua, por ejemplo, ¿veis? Ya tiene una escala incluso superior, detecta hasta 0,1 milivoltios, o sea, es capaz de detectar con una precisión del
0,5%, ¿de acuerdo? Y una impedancia de entrada. Normalmente, chicos, la impedancia de entrada siempre se mide en continua y esta en este caso está en los 6,7 megaohmios, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que la pinza tenga pues una escala de milivoltios, tanto en continua como en alterna, porque nos va a permitir tener un poco de un todo en uno y nos va a servir un poquitín para todo, ¿vale? Resistencia. En este nuevo modelo, en el nuevo modelo que ha salido, creo recordar, me ha comentado un suscriptor que ya lo habían aumentado a 6 megohmios, ¿de acuerdo? Es muy importante el rango que cubra la pinza en resistencias, ¿de acuerdo? Que tenga desde 0,01 ohmio hasta, en este caso, esta llega hasta los 6 megaohmios. Si tiene 60 megaohmios, mejor que mejor. Pero bueno, si no, pues tendremos que tener un polímetro o otro tipo de aparato. Contra mayor sea el rango del equipo que tengamos, mejor, porque podremos llegar a todas las lecturas. Eso es muy importante esto y con la rapidez que lo haga y con cierta precisión, ¿de acuerdo? Porque nos va en campo, nos va a permitir tomar lectura de resistencias. Una pinza que nos lea nada más que hasta 6.000 kiloohmios o hasta 60 kiloohmios, vamos a estar muy limitados. Las pinzas han de tener un gran rango, han de poder también leer diodos, ¿de acuerdo? Porque evidentemente se nos puede estropear un diodo en una fuente de alimentación y tendremos que comprobarlo, ¿de acuerdo? Resistencia. ¿Qué más? Luego, por supuesto, he dado ya por hecho que muchas de las pinzas ya incorporan, como esta, medida de temperatura mediante una sonda. También es importante que lo tenga, y si lo tiene, pues bienvenido sea, porque es que nos va a ayudar muchísimo. Y esta en este caso pues también dispone de tiene un capacímetro y podemos medir también condensadores. Muy, muy útil a la hora de medir cualquier condensador de un motor para saber si está estropeado o no está estropeado. Lo digo porque todo esto hay que tenerlo en cuenta, chicos, ¿vale? Todo esto que nos venga incorporado va a ser parte de la inversión que hagamos, ¿de acuerdo? Venga. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí lo que os quería comentar, lo que os había comentado antes, que es el factor de cresta. Como veis, este modelo en la escala de 20 amperios tiene un factor de cresta de 7,5. Es un valor altísimo. Luego ya en la escala de 600 amperios tiene un factor de cresta de 3. ¿De acuerdo? Es muy importante estos detalles, porque esto da un poco la calidad del equipo que estamos invirtiendo, y algunos fabricantes veréis que lo omiten completamente, no dicen nada, se callan, pero hay otros que simplemente lo incorporan y ahí dice un poquitín la categoría del fabricante, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Otras funciones adicionales que debe tener una pinza, ya hilando fino, ¿vale? Si la puede tener y si no la puede tener, pues bueno, esta en este caso tiene funciones adicionales como medida de corriente continua, corriente alterna, y luego hace la suma vectorial de lo que es la corriente alterna más la continua, ¿de acuerdo? Va muy bien en este caso para medir lo que son cargadores de coches y vehículos eléctricos y cargadores y autoconsumo. Es muy importante el medir estos dos tipos de corrientes porque una, como veréis, la alterna viene montada sobre la continua. ¿Vale, chicos? Ya os hice algún vídeo y os puse ejemplos de lo que es una corriente, de cómo se suman estas dos corrientes vectorialmente. Ya tenéis vídeos. Y si no, ya os dejaré los enlaces de que es importante que la pinza haga estas tres mediciones: alterna, continua, y que sume la alterna y la continua. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante. Si lo podéis tener en el equipo, mejor que mejor. Os lo digo para hacer la inversión y para hacer la inversión una sola vez, para que lo tengáis en cuenta. El otro día ya os mostré en este penúltimo vídeo lo que era la función inrush, ¿de acuerdo? Lo que es la función de pico y lo que es la función inrush va muy bien para calcular las protecciones en un motor en arranque. Como veis, el inrush calcula el RMS y, como veis, lo que hace es sumar la sinusoide, tanto la positiva como la negativa, la suma, y calcula la equivalencia
en consumo en corriente continua, ¿de acuerdo? En corriente directa, como lo llamáis en algunos países. La función inrus es muy importante a la hora de calcular una protección de un motor cuando arranca, porque es el valor real, más que la intensidad de pico, que realmente no os va a decir nada, es el valor inrus, que es el valor en RMS real, que es el valor a la equivalente en corriente continua de arranque. Nos va a calcular la integrada, nos va a integrar todo este resultado interior. Es muy importante que el equipo venga con esta prestación, y hay muchos que lo traen y hay otros que no lo traen, pero es importante que venga ya, lo digo, porque a la hora de escoger, si nos viene, pues mejor que mejor, evidentemente. Todo lo que podamos tener por el mismo precio o por un poco más, siempre es mejor, ¿de acuerdo? Por supuesto, las pinzas se han de poder ajustar, se han de poner a cero, tanto para medir resistencias, para medir amperios en continua, se han de poder poner a cero. Eso es muy, muy importante. Y otra función también, que tampoco vienen incorporadas muchas, que también recomiendo mucho, es la función manual hold, la tienen todas, el poder retener los datos, pero el auto hold significa que le damos a la función auto hold y ella, cuando detecta el valor, automáticamente lo memoriza. Es muy práctico porque no tenemos que andar con los dedos memorizando, y ella, cuando detecta el valor máximo, automáticamente estamos tomando una lectura y ella automáticamente, en este caso este también lo dispone. El auto hold es un valor muy añadido y muy práctico a la hora de tomar lecturas. Si nosotros tenemos un acceso difícil a mirar con el gancho o tenemos que mirar en las puntas de prueba, vamos a mirar y vamos a anotar un pip, una confirmación, y va a retener el valor de la lectura. Es una prestación muy, muy agradecida, muy importante. Yo le doy mucho valor y me gusta bastante. Si lo puede tener el equipo, mejor que mejor, ¿vale? Y luego ya un filtro que incorpore un filtro paso bajo la pinza, ¿de acuerdo? A la hora de medir tensiones, a la hora de medir sobre todo tensiones y corrientes, pero a la hora de medir corrientes, que tenga un filtro donde realmente podamos discriminar lo que es la alta frecuencia y podamos mirar con más exactitud lo que estamos mirando, ¿de acuerdo? Si viene incorporado con este filtro, muchísimo mejor, lo podemos activar y podemos evitar medidas erróneas y que nos van a venir muy bien en el caso de que tengamos mucha contaminación de altas frecuencias, estemos mirando tensiones en un avión, en un barco, en cualquier sitio donde las frecuencias sean más altas y donde realmente haya muchas altas frecuencias. El equipo es importante que tenga ese filtro para poder discriminar todo lo que tengamos por arriba. ¿Vale, chicos? Y bueno, pues ahora quería pasar al segundo bloque. ¿Cuánto íbamos de vídeo? Uy, 33 minutos. Bien, vamos a hacer ya la parte práctica, ¿vale, chicos? Y tengo aquí, como os había prometido, tengo aquí un LED dimable que me va a venir muy bien, ¿vale? Es un LED, como veis aquí en la pantalla, es un aro, es un LED dimable, y vamos a poner a prueba las tres pinzas y vamos a ver desde dónde trabajan, cuál es lo mínimo que pueden llegar a leer, que considero que es lo más importante a la hora de escoger una pinza. ¿Cuál es el valor mínimo que puede leer esa pinza? No el valor máximo. El valor máximo no nos interesa a nosotros para nada, ¿de acuerdo? A nosotros nos va a interesar para diagnosticar, para reparar, para averiguar problemas, cuál es su valor mínimo. Evidentemente, nosotros ya sabemos que la de fugas tiene un valor mínimo de 10 microamperios, porque lo hemos visto en el vídeo, pero estas dos todavía no sabemos cuál es su valor mínimo, ¿de acuerdo? Esta la vamos a utilizar de patrón, vamos a utilizar la de referencia, porque sabemos que tiene un 1% de precisión. Estas dos tienen un 1,5 o un 1,3, y vamos a realmente a ver desde dónde trabajan las pinzas. A eso vamos a darle, por ejemplo, aquí al LED, ¿veis? Lo he encendido, y vamos a encender la primera pinza.
Vamos a darle la luz. Vamos a darle la segunda. Esta ya la vamos a poner en modo manual. Tiene un modo automático que detecta corriente continua y alterna, pero lo vamos a poner en modo manual porque es más sensible. Me he dado cuenta, hay que ponerla en modo manual para mirar desde dónde llega. Y esta, vamos a ponerla, vamos a darle aquí la luz. Ahí está, aquí tenemos las tres. Fijaros bien, chicos. Esto va a ser muy, muy, muy interesante. Fijaros, yo ahora mismo tengo el LED dimmable, casi lo tengo al máximo de lo que me da, ¿no? Y lo voy a ir bajando gradualmente. Y vais a ver, en este caso, ¿veis esta pinza? Si yo le doy aquí un poquitín menos, 60, 59, 60, vamos a ver, 60, 64, vale, 63. Como veis, esta pinza, como veis, en un principio que vimos las características, nos daba, acordaros que nos daba 80 miliamperios de mínimo. Nos está regalando un poquitín más. Nosotros siempre tenemos que hacer caso al fabricante. El fabricante nos dice que son 80 miliamperios bajo esa precisión, pero como veis la pinza es capaz de recoger un pelín más. Esta, sin embargo, el fabricante nos dice que es capaz de recoger un pelín menos todavía que esta. Es capaz de detectar 60 miliamperios, ¿de acuerdo? Vamos a ver hasta dónde responde la pinza batimétrica, ¿de acuerdo? Y como veis, ahora mismo vamos a ir bajándole la intensidad. ¿Veis? Tenemos ya un valor 64,5, 62, 63. Estas dos, desde luego, están ya muy, muy al límite, ¿de acuerdo? El valor real que nos está dando, prácticamente nos podemos fiar de esta porque su resolución es altísima. ¿Veis lo importante que es tener una pinza con mucha resolución, pero sobre todo con una gran sensibilidad, porque nos va a dar un valor bastante real. Esta le falta ya un dígito y veis, ya no puede llegar a ofrecer la información que ofrece esta. ¿Vale? Vamos a ir bajando valor. Hemos bajado ya a 60 miliamperios, 59, 60. Esta todavía se sigue aguantando por los pelos, 58. Vamos a seguir bajando un puntito más a 47,8 miliamperios. Esta lo sigue leyendo, esta ya está ya fuera de rango, como veis. Bastante que nos lo ha leído por debajo de 80 miliamperios. No está mal. Es muy importante y os recomiendo que hagáis estas pruebas con vuestros equipos y tengáis en cuenta este factor, ¿de acuerdo? Es muy importante saber dónde tenéis el límite en vuestro aparato para saber cómo y qué tener que buscar en un sitio, ¿no? Vamos a seguir bajando un punto más. Como veis, 35 miliamperios. Esta todavía sigue aguantando, esta ya está fuera, esta está ya cao. Y como veis, 36 miliamperios, 35 siguen aguantando ahí la batimétrica para lo que es y para lo grande. Y también tiene una mordaza de muchísima calidad que se nota. Sigue aguantando el tipo perfectamente. Seguimos bajando todavía un poco más. ¿Veis? Aquí ya hemos bajado 25 miliamperios. Aquí ya estamos fuera de rango. Ya fabricante aquí nos dijo que eran 60. Nos ha ofrecido hasta 38. Evidentemente le estamos dando 25 y ya está fuera de su escala. Y si seguimos bajando, evidentemente esta infinitamente nos va a seguir leyendo prácticamente hasta un microamperio, aunque técnicamente pone 10 microamperios, pero bueno, vamos a hacerle caso al fabricante que son 10 microamperios, que es lo real. Y aquí si sigo bajando, veis, esta pinza no va a tener ningún problema en bajar y va a detectar corrientes muy, muy, muy bajas, 8 miliamperios. Si sigo bajando, el LED dimmable ya no me baja más y está leyendo 8 miliamperios, ¿de acuerdo? Por eso es importante saber dónde tenemos el límite de nuestros equipos. Bien, pues recapitulando un poco, para terminar el vídeo, creo que con esta masterclass de pinzas vais a tener la suficientemente información como a poder escoger o para poder discernir en qué equipo y qué cosas tenéis que tener en cuenta a la hora de escoger un equipo.
Yo ya os he dado prácticamente toda la información, más de la que vais a encontrar por la red, más de lo que os va a decir cualquier fabricante. Y con todo lo que os he dicho ya tenéis suficientemente criterio como para decir, escojo esto, escojo aquello, escojo lo otro. Acordaos del principio del vídeo. Lo primero que tenéis que recordar es la seguridad. Toda pinza que no mantenga un mínimo de seguridad de una categoría 4 o categoría 3, categoría 600 voltios, yo no recomiendo realmente bajar. ¿Por qué? Porque normalmente los profesionales solemos trabajar fuera del cuadro de contadores y necesitamos una pinza de categoría 4. Según normativa, todo lo que está fuera de, todo lo que está en la CPM, todo lo que está en el contador está considerado ya de categoría 4. Por eso os recomiendo siempre pinzas con categoría 4. La categoría de una pinza la vais a ver aquí, chicos, ¿de acuerdo? Categoría 4, 600 voltios y categoría 3, 1000 voltios. Muy importante tener estos parámetros, ¿veis? Esta la batimétrica también, categoría 4, 600 voltios y categoría 3, 1000 voltios. Igual que la de fugas, ¿de acuerdo? Que es categoría 3, 600 voltios mínimo para trabajar en cuadros. No recomiendo bajar de allí, ¿vale? Y es muy importante tener esto, lo primero la seguridad y luego todas las prestaciones que os he ido diciendo gradualmente, ¿de acuerdo? Venga chicos, espero que os haya servido esta clase de pinzas. Creo que no hay nada en el mundo, realmente no hay nada en el mundo que explique realmente cómo se tiene que escoger un equipo, ¿de acuerdo? Ya sea para aficionado avanzado, para, para profesional, para estudiante, para lo que sea, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta y siempre a la hora de comprar un producto hay que fijarse mucho en la categoría y en el uso que le vamos a darle. No es lo mismo una pinza que le vayamos a darle un uso en nuestro escritorio, en nuestra mesa, que una pinza que realmente tengamos que trabajar en un cuadro o tengamos que trabajar en el exterior en un cuadro de contadores. ¿De acuerdo? Es muy importante distinguir esos conceptos. Venga, chicos, sin más, me despido. Espero que os haya servido de muchísima ayuda. Y espero también que os suscribáis a este pequeño y humilde canal de momento y os espero en el próximo vídeo.